amonio como en grupo saliente. En el siguiente paso, el agua toma el hidrógeno ácido, genera una carga negativa, que aquí posiblemente en el medio ácido no suceda la formación de la carbanión, sino inmediatamente se lleva a cabo la formación del doble enlace oxígeno-carbono y la eliminación de la pirrolidina. Observen que en estas enaminas de Stork, la formación de la enamina se lleva a cabo cuando utilizamos una amina de tipo cíclica, como la pirrolidina principalmente. Pero al final nosotros vamos a recuperar esta enamina de tipo cíclica secundaria por una reacción de hidrólisis. Al final, el producto que nosotros vamos a formar va a ser el producto de adición en la posición alfa al grupo de carbonilo de un grupo alquilo. Aquí tenemos otro ejemplo de la reacción, la reacción de la pirrolidina con la ciclohexanona, genera la enamina correspondiente, y en el siguiente paso, aquí no se ve la ciclohexanona, pero aquí debe estar la ciclohexanona, y en el siguiente paso tenemos un cloruro de ácido. En el caso del cloruro de ácido, recuerden que los cloruros de ácido son excelentes electrófilos, el cloro es un excelente grupo saliente. La enamina lleva a cabo la formación o el producto de adición de la reacción de Stork, de la enamina de Stork, ataca el carbonilo, hay una deslocalización electrónica, el regreso del par de electrones elimina el cloruro y generamos la acetona correspondiente. Los cloruros de ácido, observen aquí, se utilizan para llevar a cabo reacciones de formación de cetonas. Y tenemos a nuestro ioniminio. La hidrólisis del ioniminio, como ustedes recuerdan, regenera el grupo carbonilo de la ciclohexanona, nos regenera también nuestra pirrolidina, y bueno, la parte importante es que se formó la acetona en la posición alfa al grupo carbonilo. Formamos un compuesto 1,3-dicarbonílico que veremos en las clases siguientes, en el próximo curso, que son materiales para la formación de intermediarios heterocíclicos como los imidazoles o algún otro tipo de intermediario cíclico. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo, cuando si se lleva a cabo la adición del cloruro de bencilo. El cloruro de bencilo lleva a cabo la reacción para llevar a cabo el proceso de alquilación, la hidrólisis de la sal de la sal de imonio lleva a cabo la hidrólisis para llevar a cabo formación de la pirrolidina y nuevamente la regeneración de nuestro compuesto carbonílico correspondiente. Observen que toda esta estrategia, aquí no se alcanza a observar, pero hay una cetona que es la ciclohexanona. La ciclohexanona lleva a cabo las adiciones en las posiciones alfa a través de la formación de las enaminas de Stork correspondientes. Esas serían las reacciones más importantes para las enaminas. Tenemos otros grupos funcionales que son los isonitrilos, que también hoy en día son de los materiales más utilizados en las síntesis orgánicas. ¿Por qué? Porque estos sirven para la formación de intermediarios de tipo alfa-aminoácidos, que como sabemos los alfa-aminoácidos son materiales o precursores en la síntesis de péptidos y estos de proteínas. Entonces, observemos aquí la estructura del isonitrilo. Tenemos un grupo alquilo, obviamente un isonitrilo de tipo orgánico, y en el cual el carbono está unido directamente al nitrógeno, no al carbono correspondiente. Si estuviera unido al carbono, entonces tendríamos los correspondientes nitrilos. Entonces, el prefijo de tipo iso nos indica que es la isomerización del correspondiente nitrilo, en donde ya el enlace no va a estar dado con el carbono-carbono, sino va a ser un enlace carbono-nitrógeno. Tenemos esta de aquí, que es una forma resonante del isonitrilo, aunque nosotros podemos observar otra forma resonante del isonitrilo que nos habla acerca de su reactividad. En la otra forma resonante, el triple enlace, uno de los enlaces pi, es tomado por el nitrógeno para estabilizar la carga y tener su par de electrones no enlazantes, y la carga negativa sobre este carbono del isonitrilo se transforma a un par de electrones y por consiguiente este carbono se transforma a un carbeno que es una especie de tipo electrofílica. Veamos algunos de los métodos de síntesis de isonitrilos. Aquí podemos observar la síntesis del Lieke, en donde utilizamos el cianuro de plata, en presencia de un halogenuro de alquilo. Generalmente esta reacción funciona muy bien con los halogenuros de alilo, en los yoduros de alilo, en el cual el correspondiente yodo está en la posición de tipo alílica, es decir, alfa vecina en un carbono sp3 vecino a un doble enlace. Y la reacción con el cianuro de plata nos genera el correspondiente isonitrilo. Este es uno de los primeros métodos utilizados. Generalmente el rendimiento en esta reacción no es tan eficiente, son rendimientos entre el 50 y 60%, y por eso es que se han optado por tener otro tipo de síntesis para los isonitrilos. Otros métodos de síntesis a partir de las carbalamidas, que son los que tenemos acá, utilizado por las reacciones de Hofmann.
y en el cual se va a llevar a cabo la formación del isonitrilo, utilizando inicialmente un haloformo, en este caso el cloroformo, como el material de partida. Es uno de los más utilizados porque es el más común y el más barato. Esta reacción la habíamos observado cuando llevamos a cabo las reacciones con alquenos. Sabemos que el cloroformo en presencia de una base va a generar un carbeno, el dialocarbeno, en este caso el diclorocarbeno, por primero la base quita el hidrógeno ácido y en el siguiente paso uno de los cloros sale como cloruro para formar una especie estable que es el correspondiente carbeno. Y observen el siguiente paso, el carbeno, que es un electrófilo. ¿Por qué? Porque el carbono solamente tiene 6 electrones, 4 electrones formando los enlaces con cloro y 2 electrones desapareados, entonces tendría 6 electrones en total. ¿Qué pasa entonces con este carbono? Es un centro electrofílico. El nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes. El nitrógeno lleva a cabo una reacción de adición sobre el carbeno y vamos a formar el correspondiente iluro que nosotros observamos aquí, y en el cual el par de electrones libres de este carbono se van a transformar a un carbanión. Observen, esta es una de las características importantes de los carbenos. Al inicio son especies de tipo electrofílicas, pero cuando reaccionan con un nucleófilo, el nucleófilo transforma a este carbono que tiene un par de electrones no ionizantes a un carbeno, es decir, cambia su reactividad. Aquí inicialmente era un electrófilo, aquí ahora va a ser un nucleófilo o una especie de tipo básica. ¿Por qué básica? Porque en la siguiente reacción vamos a observar lo siguiente. Ya que llevamos a cabo la formación del carbanión, observen que uno de los dos cloros lleva a cabo un proceso de eliminación del correspondiente cloruro de hidrógeno. Uno de los cloruros toma un hidrógeno de la correspondiente derivado de la amina primaria y generamos ahora nuevamente nuestro carbeno, pero un amiduro como parte vecino a este correspondiente derivado de el carbeno. El nitrógeno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a meter su par de electrones, va a formar la correspondiente sal de amonio y obviamente para estabilizar el carbeno es una forma resonante, es únicamente movimiento de electrones, este par de electrones entra y entonces generamos esta especie de tipo dianiónica, iónica. Y en el último paso es únicamente nuevamente el hidrógeno de tipo ácido y el cloro se eliminan para darnos el correspondiente isonitrilo y 2 moléculas de cloruro de hidrógeno. Esta es una de las estrategias más utilizadas, que es la reacción de Hoffman, aunque fue modificada más adelante por Dumling, en el cual utilizó las correspondientes derivados de las acetal, derivados de la formamidas. Estas formamidas, su reacción con cloruro de oxalilo, en la presencia de una base, generan un intermediario, un éster, en el cual se va a llevar a cabo un proceso de eliminación para darnos el correspondiente derivado del isonitrilo. Y finalmente, ahora, al estudiar todo este tipo de reacciones, la última reacción, que es la más importante, observen aquí, es el mismo método que utilizaba Hoffman, y aquí únicamente hizo una variación llevando a cabo la reacción en una reacción de transferencia de fases utilizando una sal cuaternaria de amonio como el agente de transferencia de fase, en el cual hace más eficiente la reacción, las mismas condiciones de Hoffman, una amina primaria, una base y el cloroformo, nos generan el correspondiente isonitrilo, obviamente el cloruro de potasio y agua. Una de las grandes ventajas de esta reacción es que son reacciones que son muy nobles, es decir, generalmente no emanan o eliminan sustancias que sean tóxicas. ¿Qué sucede con los métodos anteriores? El de Dumling y el de Hoffman, que generalmente generaban sustancias de tipo tóxicas, que en este caso serían el cloruro de hidrógeno y en este caso algunos derivados de los de tipo fosgeno, que nos daría que son realmente tóxicos. Entonces la reacción de Ugi, finalmente en una reacción de transferencia de fase, forma los correspondientes isonitrilos. Aquí tenemos otra reacción en la cual utilizamos hoy en día también derivados de la formamida y con oxicloruro de fósforo. El oxicloruro de fósforo lleva a cabo la reacción de la formación del isonitril por un mecanismo muy parecido a la reacción de Bills-Mayer-Hack, que veremos más adelante. ¿Para qué sirven este tipo de isonitrilos? Como les comentaba, son intermediarios muy importantes en la formación de compuestos que son alfa-aminoácidos o algunos derivados de tipo carbonílicos muy interesantes. Aquí tenemos la primera reacción de la reacción de Paserini, que es conocida como la P3C. Esta es únicamente una reacción multicomponentes en la cual participan 3 moléculas diferentes. Un aldehído, un isonitrilo, un ácido carboxílico, lleva a cabo la reacción de Paserini para la formación de los derivados bicarbonílicos
en este caso de amida y de éster, que bueno, son utilizados ahorita vamos a ver más adelante la utilización de este tipo de reacciones. El mecanismo por el cual se lleva a cabo, aquí observen, es una reacción inicial donde se lleva a cabo primero una interacción de tipo intermolecular entre el ácido carboxílico y el carbonilo de la acetona, y que en el cual después participa el isonitrilo. A partir de su reactividad sabemos que el carbono del isonitrilo es una especie de tipo electrofílica. Entonces, esta especie de tipo electrofílica va a llevar a cabo la adición con el correspondiente carbonilo del correspondiente ácido carboxílico. Observen, los oxígenos que participan en el ácido carboxílico tienen pares de electrones no enlazantes, igual que el de la acetona. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el oxígeno, bueno, aquí hay una conjugación electrónica entre los dos oxígenos, y entonces el oxígeno del ácido carboxílico forma un enlace, una interacción con el carbono del carbeno del isonitrilo. En el momento, si ustedes recuerdan, una de las características de los carbenos, que aquí vemos, cuando un carbeno es atacado por un nucleófilo, se genera una carga negativa, es decir, generamos un carbanión, cambia su reactividad, les hablaba. Inicialmente aquí es electrófilo, pero si alguien llega con un par de electrones, entonces lo transforma a un nucleófilo. Lo mismo sucede en la reacción de Paserini. En la reacción de Paserini, en el mecanismo, podemos observar que el oxígeno del ácido carboxílico va a llevar a cabo una interacción con el carbono del carbeno, del isonitrilo de tipo carbeno, y entonces el carbono del carbeno se vuelve nucleofílico y ataca entonces al carbonilo del acetón. ¿Por qué el carbonilo de acetona? Si tenemos dos carbonilos, el del ácido carboxílico y de la acetona, recuerden que la electrofilia de los carbonilos de acetona es mayor que la electrofilia de los derivados de los ácidos carboxílicos. Entonces, es por eso que el oxígeno del ácido carboxílico activa al carbono del isonitrilo, lleva a cabo una interacción con el carbono del carbonilo de la acetona, y aquí entonces tenemos ya que el isonitrilo entró dentro de esta conjugación inicial, esta interacción de tipo intermolecular entre los carbonilos para llevar a cabo la formación de enlaces. Finalmente se lleva a cabo esta formación. Observen aquí, este oxígeno pertenecía inicialmente al oxígeno del ácido carboxílico, al que formaba el doble enlace carbono-oxígeno. Formamos un enlace formal entre el oxígeno del ácido carboxílico y el carbono del isonitrilo. El carbono del isonitrilo forma un enlace entre este carbono con el carbono del carbonilo de la acetona. El oxígeno forma un enlace formal con el hidrógeno del ácido carboxílico, y en el momento que forma ese enlace de tipo formal, este enlace entre hidrógeno y oxígeno se rompe para generar un carbonilo, que es el que tenemos acá, y darnos el correspondiente derivado de tipo anhídrido en este intermedio. El último paso es una reacción, un reordenamiento que es conocido como el de Moon, es únicamente muy sencillo, en el cual el oxígeno ataca al carbono del derivado del anhídrido, y hay una polarización, una deslocalización, un regreso, y rompemos el enlace más lábil, que es el entre el oxígeno y el carbono. En todos los anhídridos sucede esto, que el oxígeno intermedio entre los dos carbonilos se rompe para formar el correspondiente anión sobre oxígeno, o en este caso va a estar estabilizado para formar el carbonilo de la amida. En este caso forma la amida, hay una deslocalización de electrones hacia el nitrógeno para generar una parcialidad negativa, la cual toma el hidrógeno ácido del alcohol. Observen que al final este hidrógeno, que inicialmente era del ácido carboxílico, va a quedar sobre el átomo de nitrógeno. Esta es la reacción de Paserini, en la cual tenemos tres componentes. Es una reacción multicomponentes porque tenemos tres componentes que participan en una sola reacción. Otra reacción muy parecida es la reacción de Ugi, pero aquí observen que participan cuatro moléculas diferentes, o es de cuatro componentes. Esta reacción entonces es conocida como U por Ugi, y de cuatro componentes en una reacción de multicomponentes. Y aquí podemos observar, tenemos un aldehído, una amina, un isonitrilo y un ácido carboxílico. A diferencia de la reacción de Paserini, aquí involucramos un nucleófilo muy fuerte que es el derivado de la amina. En el caso anterior, solamente en el de Paserini, solamente teníamos el carbonilo, de los carbonilos del carbonilo de cetona, el carbonilo del ácido carboxílico y el isonitrilo. Entonces aquí tenemos que Ugi adiciona a un derivado amina para formarnos nuevamente los derivados de amidas, correspondientes. Eso sería un método de síntesis también de aminas. En el mecanismo de la reacción, bueno, aquí antes de ver el mecanismo, podemos observar que hay algunas variaciones en las reacciones de Ugi. Ya vimos que en la de Ugi es de cuatro componentes, donde los componentes principales, veíamos, es un isotinitrilo, el aldehído y la amina. En la reacción normal,
generalmente se utiliza el ácido carboxílico, pero nosotros podemos cambiarlo para llevar a cabo la formación de diferentes compuestos. Observen que aquí el compuesto carbonílico, el ácido carboxílico, puede cambiar, bueno, aquí sería el ácido carboxílico, puede cambiar por el ácido tiocarboxílico, o podemos tener también derivados de selenio en la reacción. Podemos utilizar un tioéster, podemos utilizar ácidas, las ácidas correspondientes, podemos utilizar derivados de isonitrilos o algunos otros derivados. Aquí podemos observar isocianatos, isotiocianatos, podemos utilizar dióxido de carbono y los productos que obtenemos son diferentes. Por ejemplo, en la utilización de dióxido de carbono, en lugar del ácido carboxílico, obtenemos carbamatos. Si utilizamos los isocianatos o los isotiocianatos, obtenemos las hidantoínas, que también son moléculas que son farmacológicamente interesantes. O en el caso de si utilizamos las ácidas, obtenemos los tetrazoles correspondientes. Utilizando los tioácidos carboxílicos, obtenemos los correspondientes tioamidas, una tioamida y una amida normal, como productos de esta reacción. Ok, creo que el mecanismo se me fue la diapositiva, pero ya lo veremos más adelante. Aquí tenemos algunas de las utilizaciones de las reacciones de Ugi. Aquí nuevamente tenemos un ácido carboxílico, un isocianato, que son lo que estamos estudiando, los isocianatos, una amina y en este caso agua. Esto de aquí se utilizó para llevar a cabo la formación de compuestos beta-lactámicos, que son excelentes antibióticos. Hay algunos ejemplos de antibióticos que se utilizan como tratamientos alternativos. Aquí tenemos una síntesis, un ejemplo para la utilización de derivados de cloroquina. Hoy en día sabemos que la cloroquina es uno de los antibióticos antivirales más utilizados para el tratamiento de algunas enfermedades de tipo mortal. Y bueno, aquí tenemos la estrategia donde tenemos el isonitrilo que está marcado como 12A y 12B, los isonitrilos, los correspondientes derivados de aminas, los derivados ácidos carboxílicos y en la misma cadena tenemos al otro componente que es el carbonilo de la acetona. Entonces, dos componentes en la misma cadena, el isonitrilo y las aminas, para llevar a cabo la formación de los correspondientes derivados de las pirrolidonas, y estas pirrolidonas finalmente se van a transformar a los derivados de las cloroquinas a partir de una estrategia de síntesis bien establecida. Aquí tenemos otra utilización de la utilización de los isonitrilos en la síntesis de los derivados del indinavir, perdón, que también es un antiviral muy utilizado. Nuevamente tenemos un derivado de amina, un aldehído, un isonitrilo y un ácido carboxílico. Este es el intermediario que se forma, es una doble diamida, y esta doble diamida después lleva a cabo la formación, un proceso de ciclación, y después de muchos pasos de reacción, obtenemos el derivado que es el Crixivan, el correspondiente derivado antiviral de alta potencia. Me faltaron algunos ejemplos. Así que están. Aquí tenemos otro ejemplo que es para la síntesis del compuesto SB220055, también un compuesto de tipo antiviral. Único tenemos un isonitrilo, una amina, un derivado aldehído, y bueno, se lleva a cabo la reacción de Van Leusen, en el cual se utilizan diferentes sistemas alfa-beta insaturados, y aquí podemos observar que algunas de las utilidades de los derivados de los isonitrilos, en muchas de las ocasiones, como ven, obtenemos compuestos que en el siguiente curso vamos a estudiar, que son compuestos de tipo heterocíclicos que presentan una alta potencia farmacológica. Veamos ahora los derivados de las oximas. En los derivados de las oximas, pues las oximas, como podemos observar, pues, se forma a partir de un carbonilo de aldehído cetona y su reacción con hidroxilamina. La reacción es catalizada en medio ácido, es una reacción reversible, aunque aquí no lo muestra, y en el cual el doble enlace carbono-oxígeno se transforma en un doble enlace carbono-nitrógeno. Una de las características importantes es que ahora el átomo de nitrógeno tiene un grupo funcional hidroxilo, entonces es la correspondiente oxima. Estas oximas generalmente en la industria son muy utilizadas, sobre todo para la formación de polímeros. Vamos a ver ahorita más adelante. El mecanismo de formación nuevamente está catalizado en medio ácido. El carbonilo y aumenta la electrofilia que lleva mediante una reacción ácido-base, tomando un hidrógeno sobre el oxígeno, aumentando la electrofilia del carbonilo. El ataque del grupo amino sobre el grupo carbonilo, aunque la flecha no se alcanza a observar, hacia el carbonilo, lleva a cabo la formación del correspondiente derivado del aminoalcohol protonado, un equilibrio ácido-base, donde este pierde el hidrógeno
el átomo de nitrógeno pierde el hidrógeno, el oxígeno lo gana y generamos el aminalcohol protonado, pero ahora en donde el oxígeno, el hidroxilo, se transforma en un grupo saliente. El nitrógeno deslocaliza sus electrones, mete el par de electrones y elimina el agua como grupo saliente y formando la hidroxilamina protonada. La última reacción es una reacción donde el agua toma el hidrógeno ácido del nitrógeno y formamos la oxima libre correspondiente. ¿Para qué sirven estas oximas? Estas oximas generalmente llevan a cabo diferentes reacciones, como aquí la reacción de Never, en la cual se va a transformar a una correspondiente alfa-aminocetona. La alfa-aminocetona, obviamente son compuestos interesantes para la síntesis de moléculas, también que te presentan actividades biológicas interesantes. Entonces aquí observamos, el primer paso es la tosilación del oxígeno. Esta puede estar catalizado por piridina, en el cual el oxígeno de la oxima, el del hidroxilo, obviamente se adiciona al cloruro de tosilo, el tosilato correspondiente, eliminando el cloruro, obviamente se va a formar cloruro de hidrógeno y generamos el producto de protección, o en este caso de tosilación del oxígeno de la oxima. Una base va a llevar a cabo la extracción del hidrógeno ácido alfa-carbonilo, que es lo que observamos aquí, y en la reacción de Never, el carbanión lleva a cabo la formación de una acirina, es decir, este compuesto heterocíclico que vemos aquí. El carbanión ataca el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno ya está en forma de tosilato y este es un excelente grupo saliente. Entonces, al formar el ciclo de 3 en el anillo en el derivado de la oxima, se elimina el tosilato, que funciona como un excelente grupo saliente. Bajo estas condiciones, en medio acuoso, es decir, después en el siguiente paso se lleva a cabo el workup de la reacción, que es agua en medio ácido. El agua lleva a cabo el ataque sobre el grupo carbonilo, que sería este que tenemos aquí, sobre este carbono que tiene el doble enlace nitrógeno-carbono. Entra para formar el correspondiente aminoalcohol. Hay diferentes tipos de equilibrios ácido-base, entonces se forma el compuesto carbonílico en este carbono, donde tenemos el grupo R a la derecha. El nitrógeno, este doble enlace carbono-nitrógeno se rompe y formamos la amina en la posición alfa. Entonces sería la reacción de Never utilizando los correspondientes derivados de las oximas. Esta es una de las utilizaciones más importantes, la formación de las coprolactamas. Esta caprolactama, alfa, beta, gamma, delta, epsilon caprolactama, es utilizada como uno de los intermediarios, uno de los monómeros en la formación del nylon 6,6. El nylon 6,6 se utiliza generalmente para la formación, es un polímero, es una formación de telas translúcidas. Generalmente las medias son uno de los principales productos. La ciclohexanona reacciona con hidroxilamina en medio ácido, obviamente es una catálisis ácida, formamos la oxima correspondiente y en esta reacción se lleva a cabo un fenómeno mediante la utilización de ácido sulfúrico. En el ácido sulfúrico, nuevamente el hidroxilo va a ser el responsable de la transformación a la correspondiente amida. Observen lo siguiente, yo parto de un ciclo de 6 y al final obtengo un ciclo de 7 miembros. Hay una expansión del anillo en esta reacción. En el mecanismo podemos observar qué es lo que sucede. La oxima lleva a cabo en medio ácido, tenemos ácido sulfúrico, una reacción de tipo ácido-base para formar agua como grupo saliente. En ese momento, observen, sucede el fenómeno de transposición de Beckmann, en el cual el grupo R1, aquí podemos observar, y el carbono del doble enlace carbono-nitrógeno se rompe. ¿Para qué? Para que en este caso se forme un triple enlace carbono-nitrógeno. En el momento que se forma el doble enlace carbono-nitrógeno, se elimina una molécula de agua, pero también el par de electrones del nitrógeno forma un enlace con el grupo R1. Y ya tenemos este derivado de nitrilo, que obviamente no se va a hacer una especie de tipo neutra. Y en el siguiente paso, estas son las formas resultantes, el agua que nosotros estamos eliminando ataca al carbono del carbonilo, genera el correspondiente derivado, la adición de la molécula de agua, una reacción de ácido-base donde se pierde el átomo de hidrógeno, generamos uno de los tautómeros importantes de tipo cetonol, y la tautomería hacia el compuesto carbonílico al ceto nos da la formación de la amida correspondiente. Este sería el mecanismo de la transposición de Beckmann. Aquí tenemos otro ejemplo de reacción, que es la reacción de Poncio. Es una reacción mediante un proceso de oxidación. El tetróxido de nitrógeno lleva a cabo una oxidación de las oximas para formar los correspondientes grupos nitro. Aquí se lleva a cabo una doble nitración. En este ejemplo, aunque generalmente la reacción de Poncio de las oximas generalmente forma, en este caso sí forma los dos correspondientes grupos nitro en la molécula. El mecanismo de la reacción es un proceso de óxido-reducción utilizando
al tetróxido de nitrógeno como agente oxidante de la molécula de el correspondiente hidroxilamina en un primer paso, y en un segundo paso originando un electrófilo que es el ion nitronio para que se adicione en la posición del carbono del carbonilo y darnos el compuesto dinitrado en la molécula. Los compuestos nitro, las principales reacciones son su reacción de reducción para formar los compuestos amino. Y bueno, aquí podemos observar su método de síntesis, la reacción de nitración del benceno para darnos el nitrobenceno. Es una reacción que ya hemos estudiado exhaustivamente. Aquí llevamos a cabo las reacciones de nitración de los correspondientes derivados de los grupos alquilo, utilizando amoníaco y amiduro de sodio, y en un segundo paso, la utilización del nitrato de un grupo alquilo, en este caso el nitrato de N-propilo, lleva a cabo la nitración sobre la posición alfa, en este caso en el grupo alquilo correspondiente. En este primer paso, el amiduro de potasio sirve para generar el carbanión, y el carbanión lo único que hace es atacar al correspondiente éster nitrato para dar la formación del compuesto nitro, y obviamente el alcóxido correspondiente, en este caso el propóxido correspondiente como el grupo saliente. Es una reacción relativamente sencilla, la formación del carbanión, una reacción de sustitución sobre el grupo acilo, en este caso el grupo nitrilo, y la formación del compuesto nitro, y en el caso el otro oxígeno que queda sobre la cadena alquílica, por eso forma el propóxido correspondiente. Aquí tenemos otro ejemplo de esta reacción. El LDA lleva a cabo la formación del carbanión alfa al carbonilo y alfa al anillo aromático, están muy estabilizados, son hidrógenos muy ácidos, y después nuevamente la reacción con nitrato de N-propilo. El nitrato de N-propilo es uno de los principales agentes utilizados y lleva a cabo la nitración. Y en el segundo, y bueno, obviamente los compuestos, en este caso los alfa-nitrocarbonilos aromáticos son inestables, tienden a llevar a cabo un proceso de descarboxilación in situ, es decir, se descarboxilan espontáneamente, se elimina CO2 y nos da el correspondiente compuesto de tipo nitro. Más adelante vamos a ver este tipo de reacciones con la formación de aminoácidos. Aquí tenemos otra reacción donde utilizamos nitrato de plata, el yodo como agente correspondiente para formar el yoduro de plata, y el correspondiente yodonio, que aquí podemos observar se forma in situ el yoduro de nitrohilo. Este yoduro de nitrohilo es un agente de tipo nitrante, y aquí tenemos la reacción. Al final se utiliza nitrito de tritilamina, perdón, para llevar a cabo la formación del doble enlace nada más desde este proceso, en lugar de llevar a cabo la protonación. Entonces, generalmente aquí podemos observar que este alqueno rico en electrones va a adicionar al electrófilo que es el yoduro de nitrohilo. El yoduro ataca al carbono menos impedido. Este yoduro ataca al carbono menos impedido estéricamente y forma este intermediario. Es por eso que el grupo nitro queda en esta posición. Y la tretilamina, como les decía, al final quita el hidrógeno para formar el doble enlace y formar el alqueno correspondiente. Aquí tenemos el acetato bueno, el anhídrido acético y el ácido nítrico forman acetato de nitronio, o el acetilnitrato, son los dos nombres que son utilizados para este intermediario, en donde tenemos un acetato unido en NO2, que es con carga positiva, que es el electrófilo. El enolato que tenemos aquí, es decir, un en por el alqueno y enolato o lato por el oxígeno, que no es un alcohol, pero es un enolato correspondiente. Los enolatos, como los ejemplos de las enaminas de Stork, el heteroátomo, que en este caso es oxígeno, mete el par de electrones y hace que este carbono en la posición alfa ataque al electrófilo, que es el NO2, se adiciona el N2, y ya después el regreso del par de electrones en el carbonilo y elimina el acetato correspondiente. Entonces, una reacción de síntesis de alfa-nitrocetonas. Una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular sobre un halógeno de alquilo. El nitrito ataca al halógeno de alquilo para formar el correspondiente nitroalcano. Tenemos un ejemplo, una reacción de Filkenstein, en el cual el tosilato se transforma en yodado, y después el nitrito de sodio, una SN2 sobre el yodo alcano, en el compuesto nitro. Aquí tenemos otro ejemplo, el halógeno de alquilo, presenta el nitrato de plata. El nitrato lleva a cabo la reacción de tipo SN2 y forma el nitrato de N-butilo. O aquí tenemos nuevamente un halógeno de alquilo en presencia de nitrito de plata. El nitrito ataca al carbono, que es el centro electrofílico, elimina el grupo saliente y generamos el nitroalcano correspondiente y la sal de plata, que en este caso sería el bromuro de plata.
Aquí tenemos un ejemplo, este compuesto es un alcaloide. Un alcaloide es un compuesto cíclico, observen, que contiene nitrógeno, aislado de unas esporas japonesas, un producto de tipo natural. Aquí podemos observar un proceso de oxidación utilizando nuevamente el dióxido de silicio o una reacción entre ozono y sílica que forman el dióxido de silicio para llevar a cabo la formación del compuesto nitro. Es una reacción únicamente de óxido de reducción. Aquí tenemos otro agente oxidante, en este caso el dimetil dioxorano. Vamos a ver la nomenclatura de compuestos tercíclicos el próximo curso. El dimetil dioxirano es un agente oxidante, transfiere un átomo de oxígeno inicialmente al nitrógeno, lleva a cabo el proceso de oxidación, elimina los hidrógenos obviamente. Y bueno, otro equivalente del dimetil dioxirano es un agente oxidante, oxida suavemente a este tipo de compuestos. Aquí podemos observar, bueno, más adelante vamos a ver, el oxón es únicamente una mezcla de un persulfato de potasio, sulfato de potasio, agua y acetona. Y bueno, aquí es otro método de oxidación. El terbutil hidroperóxido es un agente oxidante, pues es de un metal que es el terbutóxido de circonio. Todos estos son son condiciones de oxidación, oxidan el compuesto amino al compuesto correspondiente nitro, o el ácido metacloporobenzoico, que también es uno de los que más conocemos, cloroformo como disolvente. Oxida las aminas para dar los correspondientes compuestos de tipo nitro. Este tipo, este tipo de oxidaciones son selectivas, sobre todo para estas posiciones ecuatoriales en los anillos de las piranosas. Permanganeto de potasio es un agente oxidante muy fuerte. Esta es una molécula que no es muy lábil, entonces el grupo nitro es el único agente reactivo. Se oxida al correspondiente grupo nitro. No en todas las condiciones podemos utilizar permanganato de potasio. Permanganato de potasio es tan fuerte que este tipo de moléculas las desnaturaliza y generalmente las sobreoxida. Otro agente oxidante, aquí tenemos nuevamente peróxido de hidrógeno, urea y el anillo trifluoracético, son condiciones de oxidación. Oxidan las oximas a los correspondientes compuestos de tipo nitro, como una reacción de tipo NEF. Las reacciones de los compuestos nitro, pues obviamente hay tres tipos importantes. Aquí podemos observar cuando funciona como un grupo electrotractor y lo que hace es que los hidrógenos de las posiciones alfa son ácidos, entonces por consecuencia. Entonces una base extrae los hidrógenos ácidos y puede atacar a cualquier grupo electrofílico. En este caso ataca un carbonilo para dar una reacción de condensación aldólica. Tenemos el aldol correspondiente y bueno, en un exceso de base podríamos formar el sistema alfa-betinsaturado. Aquí está el mecanismo. La base toma el hidrógeno ácido. Es ácido porque está estabilizado por resonancia, observen. Aquí hay una de las formas resonantes, el regreso del par de electrones deslocaliza hacia la posición alfa que ataca al carbonilo y esta deslocaliza hacia el oxígeno. El oxígeno forma un alcohol, toma el hidrógeno del ácido conjugado de la base para generar el alcohol y la base conjugada de la cual partimos inicialmente. Entonces formamos el aldol correspondiente en esta reacción, es una reacción de condensación aldólica. Tenemos otro ejemplo aquí, es una reacción de condensación aldólica donde los hidrógenos del metilo, del nitrometano, son ácidos, la DBU es una base muy fuerte. Aquí tenemos la estructura del DBU. El DBU toma uno de los hidrógenos ácidos, ataca al carbonilo del aldehído y genera el correspondiente derivado del aldol. Otra reacción muy parecida, la base que es el terbutil dimetilsililo, el cloruro terbutil dimetilsililo entre tilamina. La tritilamina funciona como base, perdón. El cloruro terbutil dimetilsililo, que es el que tenemos en la parte de arriba, es un agente de tipo protector. Entonces la base toma el hidrógeno, genera un doble enlace, activa, deslocaliza el par de electrones del grupo nitro, como lo veíamos en esta parte. La base toma el hidrógeno, genera un doble enlace carbono-carbono y genera una carga sobre el átomo de oxígeno. Ya tenemos las dos cargas sobre los átomos de oxígeno. Y entonces en la siguiente fase, el grupo TB de MS, sililo, perdón, lleva a cabo la protección sobre el átomo de oxígeno. La siguiente reacción es únicamente una reacción nuevamente donde se va a llevar a cabo la condensación en la posición de tipo alfa. Esto es para activar únicamente el grupo nitro. Una condensación aldólica nos da la formación del aldol correspondiente. Otra reacción de condensación aldólica, donde aquí obviamente utilizamos una condiciones o mayor tiempo de reacción o mayor energía, formamos el sistema alfa-beta insaturado. Finalmente, el último producto en la reacción de condensación aldólica es un sistema alfa-beta insaturado cuando se pierde el grupo hidroxilo de la posición alfa, por formar el sistema alfa-beta insaturado.
Y aquí nuevamente una reacción de condensación aldólica en presencia de una catálisis ácida, teróxido de aluminio. Lleva a cabo actúa como una catálisis ácida y nos da la formación del correspondiente en la reacción de condensación aldólica con el aldehído del furfural. Aquí tenemos una nueva reacción. Entonces, esta de aquí ya cambia porque ya, si ustedes observan, los grupos aldehídos anteriores no eran sistemas alfa-beta-insaturados, sino simplemente grupos aldehídos. Cuando tenemos un sistema alfa-beta-insaturado, entonces da una reacción 1,4 de May con la base toma el hidrógeno, la base de Huggins, isopropilamina, toma el hidrógeno ácido del grupo nitro y esta ataca la posición beta, una deslocación electrónica, genera carga de oxígeno y en el proceso del workup obviamente se transforma al compuesto de tipo Z. Aquí tenemos nuevamente un hidrógeno de tipo ácido, generamos el doble enlace y después se lleva a cabo el proceso de ozonólisis, una reacción de ruptura del doble enlace carbono-nitrógeno, igual que en los alquenos, un mecanismo muy parecido, se lleva a cabo la formación del compuesto 1,4 dicarbonilo. Este compuesto 1,4 dicarbonilo, vamos a ver más adelante, son intermediarios sintéticos en la formación de heterociclos. O aquí una reacción de in situ, el grupo nitro se reduce a la mina y la mina, una reacción de tipo intramolecular, una reacción de condensación con el grupo carbonilo para darnos la formación de la 2,5-dimetilpirrolidina, que es esta molécula que observamos aquí. La última reacción es la reacción de tipo Diels-Alder. Generalmente esto actúa como un excelente dienófilo y sus reacciones con diferentes tipos de dienos. Aquí tenemos una reacción entre el grupo alfa-beta-insaturado al nitro, que es un dienófilo. El sistema alfa-beta-insaturado llevan a cabo una reacción de tipo Diels-Alder y bueno, aquí ya son reacciones sucesivas, ¿no? La reacción de Neff, que transformaría el grupo nitro al grupo carbonilo, la reacción de hidrogenación generaría el grupo amino, o una reacción de reducción utilizando condiciones de radicales libres con hidroterbutienestanilo en azo-isobutiro-nitrilo, que son estas dos, nos daría el producto de reducción del grupo nitro al alcano correspondiente. Y esa sería la parte que tiene que ver con los compuestos o los sistemas de los alquenos correspondientes. Y si nosotros analizamos la estructura de este primer problema, podemos observar que el único grupo funcional que nosotros tenemos aquí es el grupo funcional amida, ¿ok? De toda esta parte, la otra parte de la molécula, únicamente es una molécula de un ciclo alcano y dos grupos metilo. Y estos dos grupos metilo, pues obviamente bajo estas condiciones de reacción, van a tener una menor reactividad que el correspondiente grupo o derivado amida en esta reacción. ¿Qué tipo de reacción es la que va a suceder cuando una amida lleva a cabo la reacción en presencia de bromo y sosa? ¿Cómo se llama la reacción? A ver, búsquenlo. Dentro de sus apuntes, esta reacción la vimos antes de salir de contingencia. Ya habíamos visto las reacciones de las amidas. La de degradación de Hoffman, ¿no, profe? Exactamente. Es la reacción degradación Hoffman. ¿Okay? Esta reacción es una degradación de Hoffman. La reacción de degradación de Hoffman transforma amidas ¿a qué grupo funcional? A su amina correspondiente. Exactamente. Entonces lo que yo busco en esta reacción va a ser la formación de una amina. Si yo ya sé que entonces la reacción de degradación de Hoffman transforma amidas a aminas, entonces lo más sencillo que yo debería hacer, aquí como en el problema me dice, ¿qué dice? Indica el producto mayoritario de las siguientes reacciones, no sería necesario dibujar el mecanismo de la reacción, simplemente yo tendría que dibujar a la correspondiente derivado de la amina. Si están de acuerdo conmigo, entonces la amida
se transforma a una amina. ¿Qué le pasa al grupo carbonilo? ¿Qué es lo que sucede también en la reacción de degradación de Hoffman? Tenemos la pérdida de un átomo de carbono. Y esa pérdida de átomo de carbono, obviamente se va con una molécula de CO2. El grupo carbonilo completo, en presencia de bromo y sosa, se elimina al dióxido de carbono y formamos la amina correspondiente. En el mecanismo de la reacción, lo que nosotros observamos es que, no voy a poner toda la estructura, simplemente el grupo funcional correspondiente. Yo tengo mi amida, y la primera reacción sucede cuando yo tengo una base, que en este caso es hidróxido de sodio. Si yo observo la estructura de la molécula, la amida de tipo primaria tiene hidrógenos de tipo ácidos. La reacción entre la amida con la base va a generar el correspondiente amiduro. Entonces ya primero reaccionó con la base. Y en el siguiente paso tenemos esto, que la carga negativa del amiduro forma la N-bromoamida. La N-bromoamida que se forma va a aumentar drásticamente la acidez de los hidrógenos de la amina. La reacción siguiente es una reacción muy rápida, en la cual nuevamente la base va a tomar el hidrógeno ácido, el último que queda, y que de hecho es mucho más ácido que los dos primeros por la presencia del bromo, y va a generar nuevamente otro correspondiente amiduro. Y aquí sucede el proceso de degradación, bueno, el proceso de transposición antes de la degradación. En el proceso de transposición, aquí se va a llevar a cabo la formación del doble enlace entre el nitrógeno-carbono. Hay una deslocalización electrónica en el carbonilo, pero el regreso del par de electrones hace que el grupo R se mueva al nitrógeno. ¿Por qué es posible que se mueva? Porque tiene un excelente grupo saliente. Y formamos a los derivados de tipo isocianatos. R, N, C, O. Formamos a los correspondientes isocianatos. Y en el workup de la reacción, aquí una cosa que es importante recordar es que en toda reacción de tipo orgánica, generalmente el workup, aunque es el trabajador de la reacción, generalmente no se coloca. Aquí dice, aquí podemos observar, tenemos bromo y sosa. Pero el segundo paso de la reacción es cuando se trabaja en la reacción, que es agua en medio ácido. ¿Para qué agua en medio ácido? Para neutralizar toda la base presente, que son los que causan más problemas. Neutraliza también a los halógenos. Y entonces de esta manera neutralizamos y hacemos el trabajado de la reacción. En presencia de agua y en medio ácido, el agua ataca al carbonilo y el nitrógeno toma un hidrógeno. Formamos el correspondiente ácido carbámico. Este ácido carbámico es inestable. Está inestable porque se va a formar dióxido de carbono. El oxígeno que proviene del agua
genera un enlace oxígeno-carbono, hay una deslocación electrónica y finalmente se forma la amina. Al final observen que estos dos hidrógenos de la amida, al final se eliminan y se intercambian por los dos hidrógenos del medio del workup, que en este caso es agua medio ácido. Entonces sería todo el mecanismo de la reacción de degradación de Hofmann. Inicialmente, entonces, la amida, bajo bromo, las condiciones de bromo y sosa, se va a transformar a la correspondiente derivado de amina, donde se va a perder el carbonilo en forma de CO2. Sus dos hidrógenos son obviamente mediante reacciones de tipo ácido-base se pierde, pero al final en el workup no se vuelve a protonar, vuelve a tomar los hidrógenos y formamos la amina correspondiente. Entonces, al final de la reacción, la parte importante de esta reacción de degradación de Hofmann, la formación del grupo amina y la eliminación del CO2, que sería entonces la reacción de degradación de Hofmann. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, dudas que tengan? ¿No? Ok, entonces veamos la siguiente. Tenemos un grupo carbonila. Si fuera un átomo de nitrógeno unido a un solo grupo carbonilo, sería una amida. Pero, como está unido a dos grupos carbonilo, entonces este grupo funcional es conocido como una imidina, aunque su reactividad es muy parecida a los derivados amidas. ¿Qué le pasa a esta imidina si yo la hago reaccionar con agua y un medio de tipo prótico que es el agua? ¿En qué se va a transformar? ¿En qué se transformará esta imidina? Si le pongo agua y ácido clorhídrico, generalmente la reacción procede a 60 grados centígrados. No sé si vengan. Así está, 60 grados centígrados la reacción. ¿A qué se transformará? A ver, piénsenlo. ¿Qué decíamos en la clase? ¿Por qué estos son derivados de ácidos carboxílicos? ¿Y por qué este de aquí podría ser considerado como un ácido carboxílico? Profe, ¿Sí? podría ser porque pueden convertirse a, bueno, en este caso los ácidos carboxílicos pueden Exacto. ayudar a formar amidas y posteriormente a los nitrilos, ¿no? O al revés, un nitrilo se transforma al ácido.
Por eso es que los nitrilos, las amidas, las imidinas son considerados como derivados de ácidos carboxílicos, porque estos se pueden convertir a los ácidos carboxílicos. Se convierten. ¿Okay? Todos estos, aquí podemos observar un nitrilo, un cloruro, una amida, ¿qué más sería? Carboxilato. Carboxilato, bueno, ese es mucho más fácil porque solo se protona. Una Anhídridos. Exactamente, todos estos son derivados de ácidos carboxílicos porque se pueden convertir al ácido carboxílico. ¿Cómo se convierten en el ácido carboxílico? Adicionándome solamente agua. Bueno, adicionamos agua y puede ser una catálisis. Le adiciono agua y puede ser un medio ácido o un medio básico. No los dos, sino uno u otro. Observen, entonces, este nitrilo, si yo le pongo agua en medio ácido, se convierte en ácido. Este cloruro, si yo le pongo agua solita, se convierte en ácido. Este anhidro, si le pongo agua, se convierte en ácido. Esta amida, si le coloco agua, ácido clorhídrico y calentamiento, se transforma al ácido. Todos tienen diferente reactividad, pero todos se convierten a los ácidos. Entonces, si yo le pongo agua y ácido clorhídrico, se convierten al ácido. ¿Qué va a pasar en esta reacción entonces? ¿Qué le va a pasar a esta molécula en presencia de agua y ácido clorhídrico? Se va a formar carboxílico, ¿no? Exactamente, que se va a transformar en un ácido. Pero una de las cosas interesantes de estas imidinas es el siguiente. Que en la reacción... Ahí se va a acabar. Allá. Ok. Ok. Entonces, continuando con esto, lo que podemos observar es lo siguiente. El agua va a ser un agente que va a provocar la ruptura. La reacción se llama todas las reacciones en las cuales los derivados de los ácidos carboxílicos se transforman a los ácidos. Es una reacción de hidrólisis. Por su etimología, lisis significa ruptura e hidro significa agua. Por lo tanto, la palabra hidrólisis significa ruptura promovida por agua. Bueno, ruptura por agua. ¿Ok? Y entonces en esa ruptura, como yo en cualquier derivado de ácido carboxílico, yo voy a llevar a cabo la ruptura de uno de los enlaces entre uno de los grupos carbonilo, o el único existente, y el correspondiente derivado ácido carboxílico. Por ejemplo, si yo tengo el cloruro del ácido, pues aquí solamente hay una ruptura y obviamente es la que se va a llevar entre carbono y halógeno porque es la más lábil. Si yo tengo un éster, la ruptura se va a llevar a cabo entre el grupo carbonilo y el del correspondiente derivado que es el óxido. Primera vez que En el caso no es cierto. del anhídrico, lo que yo voy a llevar a cabo va a ser una reacción también de hidrólisis, donde
yo voy a llevar a cabo la ruptura. Observen esta molécula del anhídrido. Yo tengo la posibilidad de llevar a cabo la ruptura del lado izquierdo, pero también la ruptura del lado derecho. Generalmente los anhídridos que se utilizan generalmente son anhídridos simétricos para evitar tener una mezcla de varios productos. ¿Qué sucede con esta imidina? Que yo también tengo dos enlaces, como en el caso del anhídrido. Puedo romper el de la derecha o puedo romper el de la izquierda. En un primer paso de reacción de hidrólisis, solamente uno se rompe. Observen aquí, yo tengo dos, pero solamente se va a romper uno en una primera reacción de hidrólisis. Si obtengo este producto y hago una segunda reacción de hidrólisis, ahora el que se va a romper es entre este carbono de carbonilo y el derivado del NH2. Pero aquí nos quedamos en esta parte. Entonces es una ruptura promovida por agua. Como es una ruptura promovida por agua, el agua va también al final del proceso, va a ser parte también de la molécula. Entonces, como tenemos agua, observen que una parte del agua, que es el grupo hidroxilo, queda con el carbonilo y de esta manera formamos el correspondiente ácido carboxílico, y por el otro lado, el hidrógeno que también pertenece al agua, ahora queda del otro lado del enlace que se rompió, en este caso con el átomo de nitrógeno, formando la correspondiente amida. En la reacción de hidrólisis de la imidina, en presencia de agua o medio ácido, voy a romper uno de los enlaces entre uno de los grupos carbonilo con nitrógeno, no los dos, solamente uno, y voy a llevar a cabo la formación del correspondiente derivado del ácido carboxílico y la amida correspondiente. Entonces esa sería la respuesta para el problema B. Para el problema C, les comentaba esta reacción se basa en la afinidad electrónica entre el oxígeno y el fósforo. Entonces el oxígeno y fósforo generalmente tienden a tener una gran afinidad de tipo electrónica. Y además el átomo de nitrógeno con su par de electrones va a favorecer que se lleve a cabo la unión entre este y este. Cuando yo llevo a cabo la reacción entre una amida y oxicloruro de fósforo en presencia de disolvente como cloroformo y clorometano, lo que voy a llevar a cabo va a ser la formación de un producto diferente. ¿Qué producto se obtiene cuando hacemos reaccionar la amida en presencia de oxicloruro de fósforo? A ver, ¿alguien puede revisarlo? Dígame qué producto tenemos. ¿Es un nitrilo? Un nitrilo, exactamente. Es una reacción en donde el oxicloruro de fósforo actúa como un agente deshidratante. Aquí observen, la palabra hidrólisis es que el agua provoca la ruptura, pero el oxicloruro de fósforo va a ser un agente deshidratante, es decir, que va a quitar agua. ¿Cómo va a quitar el agua? Va a quitar un hidrógeno, los dos hidrógenos del nitrógeno y el oxígeno, y entonces eliminaría la molécula, se eliminaría una molécula de agua. El mecanismo obviamente va mediante la afinidad electrónica entre el oxígeno con el fósforo. El nitrógeno, en uno de los equilibrios tautoméricos que existe, entonces el nitrógeno mete el par de electrones y deslocaliza la carga del oxígeno, pero inmediatamente que se genera una carga sobre el oxígeno, inmediatamente busca el fósforo. ¿Por qué? Por su alta afinidad electrónica. Entonces ya buscó el fósforo y llevó a cabo la formación de un primer enlace. Entonces siempre que el oxígeno con carga negativa se esté formando, busca la manera de formar un enlace con el fósforo. Y en el momento que forman enlace con el fósforo, obviamente en el oxicloruro de fósforo hay una deslocalización electrónica y una eliminación de un excelente grupo saliente que en el caso de oxicloruro de fósforo, tiene 3 átomos de cloro. Entonces ya se llevó a cabo la formación del correspondiente derivado en el cual se forma el enlace entre el oxígeno y fósforo y eliminamos a un cloruro. En la siguiente reacción, pues obviamente una reacción de tipo ácido-base, donde en este caso el ion iminio pierde uno de los hidrógenos por una reacción ácido-base donde la base va a ser el cloruro y generamos el correspondiente derivado de la imina
Y nuevamente, la gran afinidad electrónica que tienen el oxígeno y el fósforo hacen que jalen fuertemente los electrones y además es ayudado por el átomo de nitrógeno. El nitrógeno mete el par de electrones, genera el triple enlace y elimina el correspondiente fosfato para darnos la formación del nitrilo protonado. Entonces observen que aquí todo se basa en la gran afinidad que tiene el átomo de oxígeno por el átomo de fósforo. Hay muchas de las reacciones orgánicas que ustedes van a observar donde participa el átomo de fósforo, generalmente el átomo de fósforo tiende a formar enlaces con átomos de oxígeno o átomos de azufre. También es una especie capaz de un hidrógeno. Un ácido es una especie capaz de donar un hidrógeno. Entonces sucede una reacción de tipo ácido-base de Bronsted, donde yo lo que voy a formar, ya vimos que la reacción de transesterificación no es una reacción que nos dé un producto diferente, por lo tanto, entonces, no la consideramos. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Que yo cuando hago reaccionar el metóxido de sodio con los hidrógenos alfa al carbonilo, que no son ácidos, genero el correspondiente carbanión, y este carbanión obviamente aquí tiene como contraión al sodio, pero ya formamos una especie carbaniónica donde el carbono es una especie nucleofílica o básica, dependiendo. Si es básica, entonces puede reaccionar con metanol y volver a llevar a cabo la reformación del producto. ¿Qué significa esto? Que la reacción presenta cierto tipo de reversibilidad, es decir, este sistema donde tengo dos hidrógenos ácidos forma el carbanión, pero después este carbanión se puede protonar para dar finalmente la especie protonada. ¿Pero qué sucedería entonces hacia adelante? Ya formé el carbanión, ahora este carbanión, en lugar de protonarse, que dio otra reacción diferente. ¿Qué tipo de reacción podría suceder ahí? ¿Atacaría el carbón del grupo carboxilo? Exactamente. No ataca a este mismo porque está en resonancia, pero tiene otro vecino. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando ataca al carbono del carbonilo vecino del otro éster, hay una deslocalización electrónica, un regreso y la eliminación del alcóxido, que en este caso es el metóxido, que obviamente si ustedes observan se encuentra en el medio. ¿Qué sucedería entonces? Que yo voy a formar un producto de una reacción de condensación donde el carbanión estabilizado por resonancia con el grupo carbonilo y además con el anillo aromático va a formar un enlace con el carbonilo que inicialmente era un éster. Cuando un éster es atacado por un carbanión, se transforma a una acetona. Se transforma a la correspondiente acetona y este CH sigue unido al éster correspondiente. Observen que ahí llevamos a cabo una reacción de ciclación. Esta reacción de ciclación es conocida como la reacción de ciclación de Robinson. Entonces, Robinson estudió esta reacción de ciclación donde tenía una molécula, en una reacción, en un proceso intramolecular, tenía hidrógenos de tipo ácido y tenía dos centros electrofílicos, que serían los ésteres. Esta molécula es obviamente simétrica y sucede lo mismo. Aquí, si ustedes pueden observar, yo quité los hidrógenos ácidos de la parte superior para formar el carbanión en la parte de arriba y atacar al carbonilo de la parte de abajo. Pero igual, la base pudo haber tomado los hidrógenos de la parte de abajo, generar el carbanión en la parte inferior y atacar al carbonilo de la parte superior. Al final, formamos el mismo producto porque es una molécula que presenta una alta simetría al inicio y entonces esta por la extracción de los hidrógenos alfa superiores por los hidrógenos alfa en la parte inferior nos da el mismo compuesto. En la reacción de ciclación de Robinson, observen que dos ésteres generan un compuesto 1,3-dicarbonilo. ¿Por qué hablo de sistemas 1,3-dicarbonilo? Porque están en una distancia de tipo 1,3. Si uno de ellos es la posición 1, el otro está en la posición 3, por eso es 1,3-dicarbonilos. Donde uno es una acetona y donde otro queda como un éster. ¿Ok? Esa sería la reacción de ciclación de Robinson, donde
tenemos entonces la formación de un ciclo a partir de una reacción intramolecular de dos ésteres que forman parte de la misma molécula. ¿Preguntas que tengan? No. Y para hacer ese tipo de reacción, ¿solamente tienen que ser moléculas simétricas o también se puede con algunas que no tengan simetría? Sí, también se puede llevar a cabo con otro tipo de moléculas que no presenten la misma simetría. Y entonces, bueno, por ejemplo, yo puedo llevar a cabo una reacción de ciclación de Robinson. Hay otro tipo de ciclaciones que no son de Robinson, pero que involucran obviamente otros tipos de grupos carbonilo. Robinson utiliza ésteres. Por ejemplo, si yo tengo este éster, ahí ya cambié y ya no es una molécula de tipo simétrica. Cuando nosotros ya no tenemos una molécula de tipo simétrica, sí se puede llevar a cabo la reacción. Yo llevo a cabo la reacción en presencia de una base que generalmente, si ustedes observan, va a ser el mismo grupo alcóxido. Es decir, si yo tengo H3O, entonces la base que voy a utilizar es metóxido de sodio. Y como medio práctico, metanol. Y la reacción se puede llevar a cabo. Yo tengo dos hidrógenos ácidos en esta posición y un hidrógeno ácido en esta posición. Ya no es una molécula de tipo simétrica. Yo entonces voy a obtener dos productos diferentes. Uno, si yo quito los hidrógenos en esta parte de la molécula, 1, 2, 3, 4, déjenme ponerle un carbono más para que sea termodinámicamente estable el ciclo que se forme. Ahora sí ya. Entonces ya tendría 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si se quitan los hidrógenos que se encuentran en la parte de arriba, entonces, considerando que esta es la posición, me quedará un hidrógeno en esta posición, y que yo tenga un hidrógeno solamente en esta posición. Yo obtendría la ciclación, quito estos hidrógenos, el carbanión formado ataca este carbonilo, genero la acetona en esta parte, ya tengo un producto. Pero también se puede quitar el hidrógeno de tipo rojo. Y el otro producto que voy a formar también va a ser un compuesto de tipo cíclico, donde yo tengo este producto. Y observe que entonces son dos productos diferentes. Entonces sí se puede llevar a cabo la reacción. ¿Cómo favorezco uno y cómo favorezco otro? Esos son ya estudios un poquito más avanzados donde nosotros vamos a ver fenómenos de tipo termodinámicos y fenómenos de tipo cinético. El fenómeno de tipo cinético se favorece a temperaturas bajas y el fenómeno de tipo termodinámico se favorece a temperaturas elevadas. La estabilidad del carbanión cinético a temperaturas bajas favorece la formación de este. La formación del carbanión termodinámico a altas temperaturas favorece la formación de este. Entonces sí se puede llevar a cabo. Pero bueno, lo que nosotros estamos estudiando, ahorita estamos estudiando los sistemas de tipo cíclicos y simétricos para obtener solamente la formación de un solo derivado. Ya en la formación de diferentes derivados, entonces ya tendremos que ver la parte de la termodinámica de los procesos de síntesis. Pero sí, sí se puede llevar a cabo. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver el último por el día de hoy. Ahorita les platico algo. Yo tengo la siguiente molécula. Aquí tengo un ciclo, que es el 4E, y que tiene una cadena de 1, 2, luego tiene un ácido carboxílico, y luego llevo a cabo la reacción utilizando bromo y tribromuro de fósforo, y después agua.
¿Ok? Tribromuro de fósforo. Ok, el bromo y tribromuro de fósforo es una mezcla que es una reacción, son agentes bromantes. Si ustedes recuerdan, cuando yo pongo bromo y tribromuro de fósforo, todos los grupos hidroxilo se transforman a grupos, bueno, se intercambian por los halógenos. Entonces, si yo tengo un ácido carboxílico, el ácido carboxílico en presencia de bromo y tribromuro de fósforo inicialmente forma un compuesto que sería el bromuro de ácido. Este bromuro de ácido, en el siguiente paso, el bromo y el tribromuro de fósforo no acaban ahí su reacción. Sino que el enolato generado del sistema del ácido carboxílico, si yo tengo bromo, más, menos, y tengo este derivado enolato del ácido carboxílico, el par de electrones entran, activan la posición beta, que lleva a cabo la bromación y la eliminación del bromuro para llevar a cabo la bromación en la posición alfa al grupo carbonilo. Sucede que se lleva a cabo la bromación alfa al carbonilo, se lleva a cabo la bromación del mismo ácido carboxílico y tenemos este tipo de compuestos. Un bromuro de ácido, pero que en la posición alfa tiene a un halógeno. Y después agua a temperatura ambiente lleva a cabo una reacción donde el bromuro del ácido es un derivado de un ácido carboxílico. ¿Por qué es un derivado de un ácido carboxílico? Porque su hidrólisis nos genera el correspondiente ácido carboxílico. Entonces, si yo le adiciono agua, el bromuro del ácido se transforma al ácido. ¿Ok? Para que se vea todo este proceso, observen, el ácido carboxílico, en presencia de bromo y tribromuro de fósforo, y después agua, nos va a llevar a cabo la formación de un alfa-bromo ácido. Estos alfa-bromoácidos son intermediarios en la formación de alfa-aminoácidos por una reacción de tipo SN2. Esta reacción es la reacción de Hell-Volhar-Zelinsky. ¿Okay? Entonces, Hell-Volhar-Zelinsky, 3 investigadores de tipo ruso, llevan a cabo este estudio donde vieron que un ácido carboxílico que tiene hidrógenos alfa ácidos al carbonilo reaccionan con bromo y tribromuro de fósforo y un segundo paso de workup para darnos los alfa bromo ácidos. Este alfa bromo ácido es el intermediario hacia los alfa amino ácidos. Cuando veamos métodos de síntesis de aminoácidos, vamos a ver que esta reacción, que es la reacción de aminación de alfa-bromoácidos, se obtiene mediante la reacción inicial de la reacción de Hell-Volhar-Zelinsky para formar el compuesto bromado, y después su reacción con amoníaco para darnos el alfa-aminoácido correspondiente. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Entonces la bromación se da solamente en la posición alfa. Exactamente, solo en alfa se lleva a cabo la bromación. ¿Por qué solamente en alfa? Porque observen, el carbonilo solamente tiene un equilibrio tautomérico con la posición alfa. No hay otra posición donde se lleva a cabo otro equilibrio tautomérico. Este equilibrio tautomérico ceto-enol activa la posición alfa. Y la posición alfa, que es nucleofílica, ataca al bromo, que es electrofílico, y se broma en alfa. En ninguna otra posición de la molécula se va a bromar, solo en la posición alfa del grupo carbonilo, por la tautomería ceto-enol. El regreso del enol al ceto activa la posición beta y esa posición, perdón, la posición alfa del grupo carbonilo, y esa posición alfa del grupo carbonilo toma el electrófilo, que es el bromo, y por eso se broma en la posición alfa. Solamente entonces en estas condiciones se lleva a cabo la bromación en la posición alfa del grupo carbonilo. ¿Ok? Gracias. Ok, entonces la próxima clase, entonces tenemos el examen,
y después de la clase. Entonces, no sé si tienen tu correo institucional. Ya lo tenemos, profesor. ¿Tienen correo institucional? Ahí está activo. Entonces, hay una plataforma de la universidad que es propia de la universidad, que es Microsoft Teams. Entonces, en el Microsoft Teams ya creé un grupo que se llama Química Orgánica, Teralfática y Biomoléculas. Y ya los adicioné todos con su correo electrónico, obviamente correo institucional. Ya están dentro de Microsoft Teams en la de Química Orgánica, Heterolifática y Biomoléculas. ¿Okay? Generalmente, nosotros, bueno, yo en particularmente, me encuentro en la plataforma de Microsoft Teams de 7 a 9 p.m. conectado, aunque quedo conectado un poquito más siempre. Y generalmente lo que estamos haciendo es resolver dudas. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar a trabajar en esta plataforma que es Microsoft Teams y que obviamente se creó una base de datos solamente para la universidad y que en esta plataforma tenemos menor problema para poder, problema sobre todo de ataques de tipo cibernéticos. Nosotros no hemos tenido ningún problema, pero de todos modos vamos a empezar a trabajar en esta plataforma en los 30 días que nos quedan de las clases y las actividades que tenemos. ¿Ok? Entonces, todos los días, lunes a viernes, bueno, no todos los días, sino nada más de lunes a viernes. Estoy en la plataforma y ahí en la plataforma podemos resolver las dudas que tengan. Sobre todo ahorita ya les mandé el problemario, empiecen a revisarlo y entonces en esa plataforma pueden empezar a buscarme para ver la resolución de las dudas. ¿Ok? Muy bien, entonces por el día de hoy sería lo que vamos a hacer el día de hoy. Y les mandé el problemario para que lo empiecen a checar. Esta clase también se las mandé por correo. Si no se las mandé, me pueden mandar un correo que si se les llegó, ¿no? Porque yo veo aquí que ya se las mandé 2 veces, pero me dijo la primera vez que no había sido posible. A ver, déjenme ver. Ya llegó, ¿verdad? Sí, ya llegó. Creo que se las mandé 2 veces, ¿verdad? No sé. Pero bueno, ya está entonces con ustedes. Ya está completa, ya tiene todo lo que acabamos de hablar. Y la próxima clase que veamos, antes de la clase les mando la clase de compuestos orgánicos con azufre y compuestos orgánicos con fósforo, que vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Entonces, sería todo por el momento. Entonces, que tengan un bonito día, cuídense mucho. Sigan las instrucciones de sus papás, pórtense bien y que tengan bonito día. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta El luego. profe igualmente, Gracias, hasta luego. profesor. Igualmente. Bien, cuídense mucho.